Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de este curso básico de bolsa en el que vamos a hablar de los diferentes horizontes temporales en los que se puede invertir. En los anteriores vídeos de este curso básico habíamos visto qué era la bolsa, cómo funcionaba y en qué activos se podía invertir, tanto de renta fija como de renta variable. En este vídeo vamos a ver en qué intervalos de tiempo podemos invertir, es decir, cuánto tiempo va a pasar entre que compramos un activo y lo vendemos. Vamos a empezar desde el intervalo de tiempo más corto hasta el intervalo de tiempo más largo. Empezamos con el scalping o el quick trading. Más conocido como scalping, es la operativa más cortoplacista que existe y se basa en abrir y cerrar operaciones en segundos o minutos. Es decir, yo voy a abrir una operación ahora y la voy a cerrar en 30 segundos o en 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos. Los inversores, para poder hacer scalping, usan gráficos de 1, 2, 3, 5 o 10 minutos. Es decir, que cada vela va a ser o de 1 minuto, o de 2, o de 3, o de 5, o de 10 minutos. Van a tener que invertir en activos con mucha volatilidad. ¿Por qué? Porque en este intervalo de tiempo tan corto necesitan que el precio se mueva mucho para poder obtener un beneficio considerable. Y utilizan las noticias para poder entrar en esa volatilidad. Es decir, por ejemplo, invertimos en una empresa y hay una noticia que hace que el precio suba mucho, a lo mejor sube un 10%, y sube un 10% en apenas 2 minutos. Pues es por eso por lo que los scalpers, estos tipos de inversores, utilizan las noticias como un filtro más para poder invertir en estos activos. ¿Y cuáles son los activos más utilizados? Pues el Forex, las acciones y los futuros, que son de los activos financieros que más volatilidad tienen. Para poder llevar a cabo este tipo de operativa necesitan un broker especializado. ¿Y por qué especializado? Porque tienen que colocar las órdenes en el gráfico. No lo pueden colocar en un sitio aparte, como por ejemplo se hacen de Giro o en Interactive, sino necesitan hacerlo en el propio gráfico, ya que es a una velocidad muy rápida. Y además debe tener unas comisiones bajas. ¿Por qué? Porque va a entrar y salir muchas veces al día. ¿Y en qué se basa esta operativa? Pues básicamente utilizan el análisis técnico. El 100% de análisis técnico y nada de análisis fundamental. Tal vez a lo mejor algún inversor usa un poco de análisis fundamental, pero se basa principalmente en análisis técnico. Nos vamos al siguiente intervalo de tiempo, que sería el day trading. El day trading se basa en abrir y cerrar operaciones en horas. Es decir, vamos a abrir una operación ahora y la cerraremos en 3, 4 o 5 horas, por ejemplo. Pero siempre hay que cerrar las posiciones antes de que cierre el mercado. ¿Qué significa esto? Que si el mercado americano abre de 2:30 del mediodía, hora de Londres, hasta las 9 de la noche, pues hay que cerrar las posiciones antes de las 9 de la noche. ¿Y qué gráficos se utilizan? Pues se utilizan gráficos de 15 y 30 minutos y de 1 y 4 horas. Se utilizan gráficos con velas, recalcamos en esto, con velas de 15 y 30 minutos, sobre todo para las entradas, y de 1 y 4 horas para ver la estructura de mercado. Este tipo de operativas tiene un mayor riesgo que las temporalidades más altas, como por ejemplo el swing trading, que lo veremos luego. Pero si tiene un mayor riesgo, tiene una mayor posibilidad de obtener unas mayores ganancias. ¿Qué tipo de análisis utilizan los inversores en day trading? Pues análisis técnico, es decir, al igual que en el scalping, el estudio de los gráficos. Siguiente operativa. ¿En qué consiste? Pues consiste en entrar hoy en un activo y
no venderlo hasta mañana, es decir, mantener una noche abierta la operativa. Debemos aguantar la posición después de que cierre el mercado. Los gráficos que se van a usar, pues exactamente iguales que en el day trading, de 15 y de 30 minutos y de 1 hora y de 4 horas. En este tipo de operativas debe haber un alto control de las emociones. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a dormir sabiendo que tenemos una operación abierta en el mercado. ¿Qué tipo de análisis se utiliza? Pues también se utiliza el análisis técnico. No cambia para nada como en el day trading, es decir, se usa el mismo gráfico, las temporalidades son iguales en los gráficos y se usa el mismo tipo de análisis. Subiendo una temporalidad más, tenemos el swing trading. El swing trading se basa en abrir y cerrar operaciones en días y semanas. ¿Y en qué consiste básicamente? Pues en mantenerse en las tendencias. En tendencias alcistas si entramos al alza o bajistas si entramos a la baja. ¿Qué tipo de gráficos hay que ver? Pues hay que ver gráficos con velas de un día o de una semana. Es decir, gráficos diarios o semanales. Hay que mirar las operaciones mínimo una vez al día o una vez a la semana. Depende del horizonte temporal en el que la queramos vender. Si es una operación de varias semanas, podemos mirar la posición cada semana. Pero si es de días, debemos mirarla todos los días para ver cómo se está moviendo el precio. ¿Y qué tipo de análisis se utiliza? Pues utilizamos tanto análisis técnico como un poco de análisis fundamental. En los próximos vídeos del curso básico de bolsa veremos en qué se basa el análisis técnico y en qué se basa el análisis fundamental. Y por último tenemos la operativa más largoplacista, conocida como la inversión, con un horizonte temporal de abrir y cerrar operaciones en meses o años. ¿Y qué tipo de gráficos utilizamos? Pues utilizamos gráficos semanales, es decir, con velas de una semana, o gráficos con velas mensuales. En este tipo de operativa se va a obtener una menor rentabilidad que en los pequeños periodos de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que no merezca la pena realizar inversiones en este horizonte temporal. Lo que quiere decir es que si obtenemos un 40% en 2 años, ese 40% también se puede obtener en un periodo de tiempo más corto mediante otra operativa. ¿Y qué conlleva que podamos obtener esta rentabilidad en un tiempo más largo? Pues un menor riesgo. No es lo mismo conseguir un 40% en day trading que en inversión con vista a varios años. ¿Y qué utilizamos aquí? Pues aquí se puede utilizar tanto el análisis técnico como el análisis fundamental. Ya esto va a depender de el método de cada inversor. Si una mayor parte de fundamental o una mayor parte de técnico. Vamos a ver ahora un ejemplo de cada tipo de operativa. Estamos en el activo del Nasdaq, ¿vale? El índice americano. Si nos vamos a velas de 1 minuto, podríamos realizar una operación alcista desde este punto hasta este punto, donde solo han transcurrido unos minutos. Por lo tanto, estaríamos hablando de scalping. Si nos vamos a una temporalidad mayor, por ejemplo, usamos velas de 1 hora, podríamos haber realizado una operación desde esta vela de aquí que nos deja un rechazo hasta esta vela de aquí, donde solo han pasado 4 horas. Por lo tanto, estaríamos hablando de day trading. Luego, si nos vamos a una operativa mayor, que sería trading overnight, podríamos haber realizado una operación desde este punto de aquí hasta
este punto de aquí que vemos una vela con rechazo alcista. Entre todas estas horas ha pasado un día, es decir, ha pasado una noche. Por lo tanto, hemos mantenido la posición un día, una noche y un día. Luego tenemos la siguiente operativa que sería swing trading. Para el swing trading ponemos velas de un día. Por ejemplo, hubiéramos comprado aquí en este testeo y hubiéramos vendido varios días después, más arriba, obteniendo un beneficio en varios días. Por lo tanto, hablamos de swing trading. Y por último tenemos la inversión, es decir, la temporalidad más largoplacista. Utilizando, por ejemplo, velas semanales, podríamos haber comprado en cualquier punto y todavía mantener esa posición ya que han pasado meses o años. Entonces, ¿qué operativa es mejor? Pues todas son buenas por igual y cada una se va a ajustar a el modelo de cada inversor, si eres más cortoplacista o si eres más largoplacista. Con un método rentable, cualquier operativa funciona correctamente. Suscríbete al canal que ya pronto vamos a acabar con este curso básico de bolsa. Nos queda ver 3 aspectos importantes sobre lo básico en la bolsa de valores y comenzaremos con el curso de análisis técnico y de análisis fundamental. Un saludo.